Hola, mi nombre es Geraldo Santana y les estaré hablando acerca de los aspectos educativos de la sociedad taína. Recordemos que los taínos fueron los primeros pobladores de nuestra isla, a la cual le llamaron Haití. Estos primeros pobladores eran provenientes de América del Sur y al establecerse y poblar la isla, la dividieron en 5 cacicazgos, los cuales estaban gobernados por el cacique, que era el máximo gobernante, veiques, que eran brujos o sacerdotes, ni taínos, que eran personas que gobernaban ciertas regiones del cacicazgo, y los taborias, que eran la población o los trabajadores. Los taínos tenían respuestas a distintos fenómenos de la naturaleza, y sus creencias eran la base fundamental para la sociedad. Tanto así que el cacique era quien dirigía personalmente su rito principal, que era el rito de la caoba. Recordemos que los taínos de nuestra isla no poseían un gran avance científico. No se desarrolló la escritura y a causa de esto los conocimientos y los aprendizajes se tenían que transmitir de generación en generación de forma oral. Ahora resaltemos ciertos aspectos o características educativas de la sociedad taína. En primer lugar, tenemos que no existían instituciones educativas formales. En otro orden, los niños recibían educación referente a aspectos tecnológicos, religiosos y de subsistencia. También eran formados para que le guardaran respetos y veneraran a las deidades naturales de la sociedad. Así, de esta manera, los niños desde muy temprana edad aprendían a venerar, respetar y a saber las prácticas religiosas que se llevaban a cabo en los rituales. Las mujeres se formaban y se especializaban para los ritos y bailes. Las formas de educación de mayor valor recaían en aquellas actividades que llevaban a cabo los taínos, como son las técnicas de recolección, pesca, caza, elaboración de artesanías, transporte, defensa y algo muy importante, las técnicas de cultivo que consistían en el amontonamiento y la roza de la tierra. Quizá podríamos pensar que la educación en los taínos era nula, ya que no contaban con escritura, pero como hemos dicho, los taínos se transmitían los conocimientos de generación en generación de forma oral, por lo que se mantenían, y ese sistema educativo y de formación de su sociedad se mantuvo hasta la llegada de los españoles. Para darnos cuenta del modo de vida de los taínos, aún nos quedan los vestigios históricos y los dibujos dejados por estos, luego de su desaparición. Hasta aquí ha sido mi participación, gracias y hasta la próxima. Ya. Buenas noches, mi nombre es Delana Rosario Pimentel, pertenezco a la clase de Educación de la Filosofía y voy a estar hablando sobre lo que es la educación en la sociedad colonial, que es el tema que me corresponde. Bueno, la educación en la sociedad colonial se desarrolló durante la colonia eminente clasista. Fue una educación que se basó en las clases sociales dominantes. Tenían acceso las clases sociales dominantes a todos los niveles, pero los dominados tenían acceso solo a una educación, que era la educación elemental, o simplemente no tenían acceso a nada. La educación se brindó a través de las congregaciones religiosas, porque se basaba mucho en lo que era la religión, y se crearon escuelas y colegios, seminarios y universidades reales. Y la educación que se desarrolló en esa época, en la sociedad colonial, tuvo de ser memorística y dogmática, muy similar a la desarrollada en la Europa medieval. No existía la libertad de expresión, solo le permitían a las personas leer libros. Libros y libros que eran aprobados por las autoridades. Los profesores eran generalmente también religiosos. En esa época se vivía mucho lo que era la religión. Y en esa época surgieron grandes transformaciones como lo que fueron a nivel cultural, a nivel del trabajo, del desarrollo y sobre todo la educación. La educación subió bastante porque se crearon las universidades, se crearon colegios, se crearon congregaciones, seminarios y un sinnúmero de cosas más.
el auge en ese tiempo se desarrolló bastante. Los profesores eran mayormente religiosos, enseñaban escritura, enseñaban cosas religiosas y enseñaban a los niños a leer. Mayormente las que enseñaban eran mujeres ancianas que se dedicaban a la religión y a la enseñanza. Bueno, aquí podemos ver los aportes del sistema educativo colonial. En la diapositiva, que con la llegada de los españoles y la conquista de México surgieron grandes cambios sociales en el trabajo y en la educación y en las escuelas. La educación colonial que se desarrolló durante la colonia fue, como acabo de decir, eminente y clasista. Se basaba en la clase social, que era la dominante, que era la que tenía privilegio y acceso a todo lo que era el nivel educativo. Pero los que eran dominados por la clase dominante solo tenían acceso a una sola educación o no tenían acceso a nada. Se cambió la lengua oficial rumi-simi o quechua por el español. Se reemplazó el libro y se produjeron desplazamientos de los patrones culturales indígenas propios para la traída de España. Puedo seguir pasándolo la diapositiva para... Aquí podemos ver una imagen de la formación de la sociedad colonial. Sigue pasándolo. Otra imagen más de cómo era la vida en la época colonial, cómo era la vestimenta de las personas. Ahí podemos ver reflejado el lugar, cómo era la población y un sinnúmero de cosas más. Sigue pasando. Eso fue en 1810. Voy a hablar un poco sobre lo que es la herencia francesa en la época colonial. Bueno, en 1822, después de la proclamación de la independencia efímera de 1821, la vecina República de Haití, como sabemos, ocupó Santo Domingo. Que el que sabe de historia tiene que resaltar eso. Y en 1823 decretó el servicio militar obligatorio, quedando la Universidad de Santo Domingo definitivamente cerrada. Entonces se le conocía obligada a cerrar sus puertas por este suceso y por falta de estudiantes. El gobierno de ocupación haitiano intentó impulsar un proceso educativo instalando en la capital colegios nacionales para lo que trajeron de la capital, y los haitianos establecieron un sistema bilingüe, pero el resultado de ese proceso parece que no fue muy consciente y el sistema educativo nacional empezó a comenzar a partir de 1845, inmediatamente proclamada la República Dominicana. Pero como sabemos, los conflictos políticos y la falta de interés de las autoridades iban a impedir la materialización. Sigue pasando la imagen que yo te mandé sobre los criollos y cómo era la vida. Pues, la herencia francesa en la época colonial hubo mucha barbarie y fueron cerradas las escuelas y sustituidas por institutos docentes, con el título de colegios normales, servidos en su mayoría por profesores franceses. Adelante, sigue. Buenas tardes, mi nombre es Leandri Pérez, matrícula ya está ahí. Estaré exponiendo órdenes religiosas y características de la economía. En órdenes religiosas se establecieron órdenes religiosas y conventos con el propósito de desarrollar la educación en distintos niveles de las instituciones de educación formal que son fundadas en los primeros años de la colonización española. Están las que establecen los frailes de la Orden de San Francisco en 1502 en la villa de Santo Domingo. Se creó una casa donde 2 veces por día se juntaran
los niños de cada población y donde los sacerdotes les enseñaban a leer, escribir la doctrina cristiana con mucha claridad. Para 1506 se dispuso que el maestro leyera gramática a los hijos de los vecinos y que se procuraran, porque los hijos de los caciques también aprendieran, y al que les enseñara le pagaran 200 pesos. En 1518, por medio de la cédula real que concede pasaje a los estudiantes y frailes que desearan venir o ir a Santo Domingo a enseñar y mostrar hábitos de educación. El proceso de incisión de la educación formal colonial alcanzó su punto más elevado en marzo de 1530, donde de ser fundado en 1529 el primer colegio de la ciudad. Existen documentos y referencias de estas épocas que dan cuenta de que había una educación primaria, alguna forma de educación que podría calificarse de media, pero sobre todo de existencia a partir de la tercera década del siglo XVI. Entre los educadores de la época colonial se destacan el obispo Ramírez de Fuenleal por haber creado el primer colegio español. Fernando Suárez, primer maestro enviado de España para enseñar gramática latina. Cristóbal de Llanera, Francisco Tostado de la Peña y Luis Jerónimo de Alcorce. Fueron escritores y catedráticos integrados al colegio Hernando de Borjón, que luego alcanzó categorías de universidad. La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Dominó en la escuela en latín shoela, característica, y en los estudios generales dieron lugar al siglo XI y XV. La escolástica supone una ruptura con todo pensamiento científico al considerar que todo saber depende del principio de autoridad y que la Sagrada Escritura son la étnica, fuente de conocimiento. Sin embargo, la filosofía escolástica promovía la razón y el conocimiento, la lógica y el pensamiento discursivo, que se basaba en argumentos contra argumentos, defensas, etc. El tema central de la filosofía de la escolástica es Dios y el problema de la relación entre razón y entre filosofía y teología. Esta relación sería de dependencia filosófica, puede ayudar a la teología a comprender las verdades de la revelación, pero nunca suplantarla, ya que la razón simplemente estará sometida a la fe.
Alrededor de este debate van a surgir tres posturas diferentes. La dialéctica, defiende que las verdades de fe han de apoyarse siempre de la razón. Es decir, la fe va a depender de la razón. El principal representante de esta corriente es Juan Escoto Erigena, antidialéctica. Afirman que sostienen todo conocimiento proviene de la fe. La razón humana no puede llegar a alcanzarlo. Uno de los principales representantes sería Pedro Damiano. Santo Tomás, en el siglo XIII, va a defender una postura intermedia al afirmar que la fe y la razón son dos vías distintas para llegar a la verdad, ya que las dos vienen de Dios. Continuando, viene de Dios y si están bien argumentados, las conclusiones de la filosofía no pueden contradecir a la de la teología. Características de la escolástica. Las principales características de la escolástica son las siguientes. Aceptaban los postulados de la Iglesia Católica. El trabajo escolástico gira principalmente en torno a la relación entre verdad y fe y el problema de los universales. Se apoyan de la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Hacen una defensa del pensamiento dialéctico, y el razonamiento lógico a partir de premisas y conclusiones derivadas de la misma. Defienden la relación entre la teología natural y la teología revelada. Consideran la Biblia como la principal fuente de sabiduría. Y como verán aquí, la etapa escolástica, etapa de la escolástica, que surgen en varias etapas, alta escolástica, gran escolástica y decadencia de la escolástica. La alta escolástica está en el siglo VI, la gran escolástica está en el siglo XIII y la decadencia de la escolástica está en el siglo XVI. La alta escolástica, eliminar, y la gran escolástica dando a conocer a Dios. Decadencia de la escolástica, la guerra de 100 años. Y eliminar las brujas en la alta escolástica. Muy buenas tardes, Alendi Sánchez le habla y hoy voy a hablar del tema presencia de la universidad en 1538. Los orígenes del sistema educativo superior dominicano se remonta a la época colonial cuando fue creada nuestra universidad. En este sentido, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la cuna de las universidades americanas. El 28 de octubre de 1538, mediante la bula papal del Papa Paulo III,
autorizó lo que fue la creación de nuestra universidad, que en ese entonces se llamaba la Real y Pontífica Universidad Santo Tomás de Aquino, siguiendo el modelo de la Universidad de Alcalá de Henares en España. A partir de aquel momento, la historia de la Universidad Primada de América estaba totalmente ligada a los avatares de la Universidad Colonial pre-republicana. Y con mayor fuerza aún, esta etapa de construcción y desarrollo nacional e independiente, iniciado desde la fundación de la República Dominicana en el 1844, desde el 1844 hasta el 1930, la Universidad Dominicana Central, exclusivamente la de Santo Domingo, mantuvo un periodo de inestabilidad, que esta implicó cierres, aperturas y cambio de dominación en la formación de los recursos humanos de la nación. Prácticamente nos nutríamos de la formación académica en el exterior. Durante todo este largo periodo de vicisitudes, la universidad estuvo determinada por un proyecto teológico religioso característico de la Universidad Española. La apertura del llamado Instituto Profesional, promovida por la ocupación norteamericana de principios del siglo, esta nos alejó momentáneamente de nuestras raíces. Para volver a recuperarnos como universidad, durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, el proyecto político nacional de Trujillo y de sus intelectuales de soporte, le condujo a fortalecer las unidades de Santo Domingo, la cual se mantendrá hasta el 1961 como la única institución de educación superior existente en la República Dominicana, construyéndose en este periodo la ciudad universitaria donde actualmente funciona nuestra sede central. En 1961, al momento del ajusticiamiento de Trujillo, teniendo el país 3 millones de habitantes, la única institución de educación superior dominicana de Santo Domingo solo tenía en su matrícula a 3.448 estudiantes. Aquí les presento el cuadro. Aquí podemos ver el cuadro de matriculación de estudiantes que eran de 1956 hasta el 2001. Como pudimos escuchar anteriormente, de tanta población que había en ese entonces, que eran 3 millones y pico, solamente 3.448 estudiantes estaban matriculados en la universidad. Aquí podemos ver los años y la población que iba aumentando. Y ya para terminar, hasta el 1970 solo habían 3 universidades que estaban activas, que entre ellas estaba la UAS y la Iglesia Católica Madre y Maestra. Hasta aquí mi exposición y mi compañero continúa con el siguiente tema. Buenos días, mi nombre es Ángel Polinario y les voy a estar hablando sobre el carácter privado de la educación en niveles educativos. La denominación de la sociedad taína se debe a lo que fue un grupo étnico-cultural mayoritario. También en la parte noroeste existían otros grupos tales como ciguayos y macorices. A continuación presentaremos algunas características de la educación en esta época. No existía una institución de educación formal. Los mecanismos de educación no dejaron de ser altamente eficientes a pesar de que no existieron instituciones educativas. Dependiendo del ambiente del niño, desarrollaba y adquiría los elementos tecnológicos y cosmológicos que caracterizaban a su grupo social.
La educación para los taínos era el respeto al orden categorial en función de una estructura social diferenciadora. Sus creencias eran significativas para la sociedad, tanto así que la principal ceremonia mágico-religiosa, el ritmo de la caoba, eran ejecutados directamente por el cacique. Los vehículos realizaban un papel de curandero frente al enfermo. Son los semies en la sociedad taína un símbolo mágico religioso que asociaban a distintos fenómenos y hechos de la naturaleza y su propia sociedad. Los taínos tenían respuesta a las distintas expresiones de la naturaleza e interacción con ella y su grupo social. Esta era la base cronológica de su educación y desde niño se aprendía a respetar y reverenciar las prácticas y ceremonias. La educación no formal taína garantizaba la transmisión de conocimientos y planes de acción que se manifestaban en herramientas técnicas y habilidades, integrándose así su sistema tecnológico como respuesta a sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, recreación, vestido, etc. Las formas de la educación de mayor valor en la sociedad taína eran el dominio de las técnicas de producción agrícola, de caza, de pesca, técnicas de elaboración de productos, alimentos, técnicas de construcción, artesanal, fuego. Además, son estas las principales expresiones de sus sistemas tecnológicos: transporte, defensa, técnica de fuego. Además, son estas las principales expresiones de su sistema tecnológico. Los elementos del sistema tecnológico taíno eran transmitidos por generación en generación, y esta educación natural y espontánea. La educación en la sociedad taína, respuestas naturales y espontáneas a sus distintas manifestaciones, sería radicalmente modificada y hecha desaparecer junto a la propia población taína las pocas décadas de la dominación española. La desaparición de la educación taína daría paso a una débil forma de educación dirigida principalmente a los grupos colonistas y muy al margen de la vida cotidiana. La mayor parte de la población indígena, la cual estaría en lo fundamental al margen de estas formas de educación institucionalizada. En esta época no existió un sistema de educación formal. La educación taína no formal garantizaba la transmisión de conocimientos. Una de las formas de la educación de mayor valor era el dominio de las técnicas de producción agrícola, elaboración de productos alimenticios y las construcciones artesanales, las cuales constituían su sistema tecnológico. En este sistema era transmitido de generación en generación. Era una educación natural y espontánea donde están sus diferentes manifestaciones culturales sería modificada, erradicada años más tarde con la dominación española. Los taínos de toda isla carecían de estructura, por lo tanto, los saberes transmitían en forma oral y espontánea. Había aprendizaje, había enseñanza, es decir, había una educación, aun no cuando no era una educación sistemática o formal, ni mucho menos estructurada. El aprendizaje se basaba en cuestiones de prácticas, la agricultura, la caza, la pesca y además de las actividades del hogar realizadas por las mujeres, los alimentos, los lápices, etc. Mujeres, principalmente las vírgenes, tenían que aprender los rituales y las coreografías que posteriormente utilizaban en las ceremonias.